serie de prédicas en el libro de Nehemías, tocando el tema El Dios que edifica. Tenemos ya poco tiempo, esta es la segunda semana que estamos aquí en este fabuloso, bello libro de Nehemías, corto, pero seguro con muchas cosas que mencionarlos, como fue así el último sermón. Dejamos a Nehemías orando, ¿no? Eso fue lo que encontramos en el capítulo 1, una oración preciosa, precisa, donde Nehemías expone su corazón delante de Dios, reconoce quién es Él, reconoce cuál es su condición y la condición del pueblo, descansa en las promesas de Dios, está contemplando lo que Dios puede estar haciendo en el futuro a base de sus promesas ya establecidas. Ahora nos encontramos en un escenario semejante, pero que nos muestra la conexión del capítulo 1, es que después de orar a Dios, Nehemías ha planeado lo que puede hacer y está listo para entrar en acción cuando él tenga la oportunidad. Cuando nosotros vemos en el primer versículo, dice allí, sucedió en el capítulo 2, en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, al detallar los días que Nehemías pasó orando, tal igual como se mencionó en el capítulo 1, versículo 4, las palabras iniciales del capítulo 2 nos dicen que ha pasado varios meses. ¿Por qué lo digo? Los acontecimientos comenzaron en el capítulo 1, versículo 1, en Quisleu. Y como les dije el sermón pasado, eso equivale a noviembre y diciembre. Ahora retomamos la historia en el capítulo 2, pero en otro tiempo, en el tiempo de Nisán. Eso equivale a marzo y abril. Para nuestro cálculo, para que nosotros sacamos la calculadora y hagamos números, Nehemías ha estado orando al Señor un promedio de 4 meses. Y durante ese tiempo que ha estado orando, todavía no tiene una respuesta. ¿Cuánto tiempo tiene usted orando al Señor por algo que su corazón aqueja, adolece o desea que Dios pueda estar concediéndole esa oportunidad de tener lo que usted le pide? ¿Cuánto tiempo viene orando por eso? ¿Cómo nos cuesta esperar en Dios muchas veces? ¿Cómo nos cuesta depender de Dios? Quisiéramos que Dios pueda inmediatamente responder, que Él haga todo con rapidez. Y muchas veces nos parece que tarda demasiado para llevar a cabo lo que tiene que hacer sobre nuestras propias vidas. Y a veces nos hacemos la pregunta y decimos, ¿por qué no puede hacerlo todo de inmediato? ¿Por qué no puede hacerlo todo conforme a nuestro propio deseo? Nos cuesta esperar. Esta semana con mi hija hicimos una compra online y ustedes saben que Dios me ha concedido a mi familia tener un Volkswagen del año 76. El próximo año cumple 50 años esa máquina. Es increíble. Así que ya les anticipo que va a haber toda una celebración ahí. Pero mi hija es amante de los bochos. Ella tiene 3 años, ella identifica los bochos, los colores y quiere tener su colección. Y hace poco en el diario Comercio salió los clásicos, los autos clásicos. Y salió la entrega de un Volkswagen color amarillo y le dije, voy a comprarlo. Y ella se emocionó. Y ella quiere un Volkswagen con ojos. Me dice, papá, ¿y tiene ojos? No, pero sí es un auto de colección que te va a acompañar a tus otros autos que tienes ahí coleccionando. Cuando tú haces la compra vía online, tú compras y te dan una fecha de entrega, ¿cierto? Tú haces el pedido y dice, tal fecha te lo entregaré. Retrata esa escena con lo que tú tienes para pedirle a Dios y si Él te dijera, tal fecha te lo entregaré, ¿cómo estaría la expectativa de tu propio corazón? Si te dice, de aquí a 3 meses te voy a entregar lo que tú me pides. Wow, te aseguro que ni siquiera esperas
3 segundos para nuevamente decirle, Señor, ya, porque nos cuesta depender de Dios, nos cuesta esperar. A los creyentes nos cuesta mucho el trabajo entender la economía del Señor. ¿En qué sentido? Que el resultado, que mientras nosotros esperamos aquel resultado de parte de Dios, nosotros hayamos aprendido a esperar en Él. Mientras que nosotros estamos expectantes de lo que Dios puede estar haciendo, a veces abrumados de poder encontrar una respuesta pronta y ya, Dios nos muestra que en ese caminar, no sé cuánto tiempo, pero que nosotros hayamos aprendido a poder esperar en Él. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente ese es el intervalo de tiempo en que se encuentra Nehemías. Como copero del rey, está orando al Señor. Hay un tiempo de por medio señalado en el libro para dejarnos ver que pasó tiempo orando. Sin embargo, como se va desarrollando el capítulo 2, veremos que Nehemías durante este tiempo de oración también estuvo en preparativos. Por un lado estuvo orando, pero por otro lado también tomó la iniciativa de no solamente dejar sus manos para la atención de la oración, sino sus manos para la acción. Vemos a un hombre orando, pero también vemos a un hombre que está actuando, y eso lo veremos en el desarrollo de este capítulo 2. Esta mañana, el título del sermón es La benéfica intervención de Dios, y lo veremos en 3 ángulos. 1. La benéfica intervención de Dios en las emociones. 2. La benéfica intervención de Dios en las acciones. Y 3. La benéfica intervención de Dios en los resultados. La benéfica intervención de Dios en las emociones, en las acciones y en los resultados. Número 1. La benéfica intervención de Dios en las emociones. Luego que nosotros veamos el tiempo que Nehemías estuvo orando, y de hecho Dios todavía no mostrándole una respuesta, pero él orando, dice el versículo 1, en la siguiente parte, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Ustedes recuerdan, él es copero y él está presto al servicio del rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Interesante. Y hay allí una frase que lo que vamos a nosotros ahora a conversar. Déjeme decirle que la tristeza y el dolor son emociones normales para las personas que se preocupan profundamente por las demás, porque las dificultades y la pérdida son parte de este mundo caído. Y de hecho, Nehemías se encontraba en esa situación. Él hace poco se había enterado la condición de vida de sus compatriotas. Y él estaba profundamente conmovido, triste. Las emociones de Nehemías revelan que él es solo un hombre común que experimenta varias emociones como cualquier otra persona. ¿A qué se debe la tristeza de Nehemías? Aparentemente Nehemías había ocultado su tristeza al rey hasta este punto. ¿Recuerdan el tiempo? Puede ser que lo haya ocultado porque se suponía que la etiqueta del palacio, el estar en la corte, requería que todos los sirvientes lucieran felices. ¿Por qué felices? Porque están delante de la presencia del rey. No hay motivo de tristeza. El rey está ahí. Gocémonos. Por otro lado, si el rey hubiera interpretado el semblante triste de Nehemías como si tuviera algo contra el rey, Nehemías podría haber sido fácilmente ejecutado si el rey llegaba a esa conclusión. Sin embargo, en ese tiempo, aún todavía de dolor y tristeza, Dios no permitió que eso sucediera. Aun cuando el corazón de Nehemías estaba acongojado precisamente por el resultado del informe que él recibió,
Dios no permitió que eso sucediera. Y el rey, que a él le placía que todo su corte esté en felicidad, todavía no había notado hasta ese punto la tristeza de él. Otro dato probablemente puede ser por el contexto cultural. ¿En qué sentido? Nisan, el tiempo que se señala en el capítulo 2, era el principio del nuevo año para los persas, el imperio donde está Artajerjes y todo su imperio. Era un tiempo de celebración. Tal vez las festividades nacionales en Persia afectarían a Nehemías incluso más de lo que haya afectado hasta este punto. ¿A qué se debe? A la horrible condición de su pueblo y el hecho de que el comienzo de la Pascua tendría lugar pocos días después de la celebración del Año Nuevo Persa. Los momentos de gran celebración a veces traen nostalgia y dolor personal. Era la época en la que Israel normalmente celebraba un año nuevo y todo un registro de los acontecimientos y el recuerdo de Dios, pero parecía haber poco o nada de qué celebrar. El pueblo tenía sus muros caídos. Y si usted recuerda, la semana pasada, los muros en la ciudad era un lugar importantísimo. No solamente reflejaba lo que en sí representaba una ciudad como tal, sino también protección, seguridad, avistamiento ante el enemigo para poder estar atento ante ello. Pero el pueblo estaba en crisis. Es en ese momento que el rey se da cuenta de la tristeza de Nehemías y le pregunta. Versículo 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Wow. Pregunta directa. ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Alguna vez alguien ha notado tristeza en ti y de frente te ha dicho, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tienes dolor? Bueno, Nehemías recibió esta pregunta de parte del rey. Y sigue diciendo el texto, pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. No me van a negar ustedes que la tristeza puede reflejarse físicamente, ¿cierto? Aunque uno quisiera ocultar de alguna u otra manera, o puede ser, entre comillas, astuto de poder decir, no, yo sé cómo camuflarme, pero de alguna u otra manera se revela eso. Nosotros no sabemos el estado físico porque la Biblia no registra que Nehemías tenía, pero el rey identificó por qué está triste tu rostro, se enfocó en el rostro. No le dijo, estás delgado, no le dijo eso. Tu rostro está triste, Nehemías. ¿Qué está pasando? Tal vez los ojos llenos de dolor, tal vez mejillas hundidas, una apariencia ojerosa. Recuerda que él había pasado orando y ayunando. Él estuvo durante ese tiempo haciendo eso. Y esto parece ser no algo de forma voluntaria. Son reacciones que reflejan precisamente externamente lo que internamente uno puede estar pasando en el corazón. Humanamente hablando, entremos dentro de este ambiente del pensamiento humano. Pensemos que Nehemías se encontraba en esta situación debido a la incertidumbre que tendría una vez que la petición saldría de sus labios para que el rey pueda conocer lo que su corazón aqueja. Recuerda que ha pasado 4 meses aproximadamente y Nehemías está allí pronto a soltar la información, pero durante ese tiempo no ha dicho nada, porque pronto va a decir qué es lo que realmente le aqueja. Nehemías ha intentado mantenerse feliz durante ese tiempo en la corte, pero algo le delata. Su semblante, su rostro, su vida externa está reflejando el estado propio de su corazón. ¿Y quién es la persona precisamente que se da cuenta de eso? ¡Oh, sorpresa! El rey mismo. Ajá, ¿te das cuenta? No se dio cuenta
el sirviente de la habitación del rey. No le dijo, oye, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Estás triste, hermano? ¿Qué tienes? No. Dios nos muestra que el propio rey se da cuenta de ello. ¿Y a quién tiene que dirigir su petición Nehemías para hacer precisamente la expedición y rumbo a lo que Dios le ha pedido hacer? Al propio rey. Eso no es una casualidad. Eso no es como que, ups, ¿y aquí qué pasó? Dios detrás de todo ello. Ahora, ¿cómo aplicamos la realidad propia de estas emociones en medio de toda esta situación? ¿Y cómo vemos la intervención de Dios aún en eso? Quiero que sepas, hermano, que no está mal que los cristianos en algún momento de su vida sientan tristeza o miedo en algún episodio de su vida. Pero lo que no es normal es que los cristianos se dejen controlar por esas emociones. Eso no es normal. No es normal cuando el miedo te controla y vives sujeto al miedo cada día de tu vida. Como tampoco es normal que la tristeza sea lo que el designio de tu corazón constante y estés viviendo gobernado bajo la tristeza. ¿Por qué? Porque esas emociones han controlado tu propio corazón. No estoy diciendo que en algún momento no despiertes una sensación de tristeza o despiertes una sensación de miedo a través de cualquier episodio que tú puedas vivir. Estoy diciendo que esas emociones puedan controlarte a tal punto que tu corazón solamente vive alrededor de esa tristeza, de ese miedo o de ese dolor. Cuando tu vida es controlada por ese tipo de emociones, directamente sale algo en el corazón. ¿Qué? No confías en el Señor. No confías en el Señor. Y al no confiar en el Señor, no vives bajo la dependencia de Él. Y como resultado, buscarás vivir o solucionar los detalles de tu vida bajo la experiencia o bajo los recursos que tú puedas tener o bajo la expectativa que tú quisieras que fuera a ser cambiante y no bajo la voluntad de Dios. ¿Te has puesto a pensar que probablemente el Señor ha diseñado o ha orquestado este escenario para ti, para que puedas realmente ver en tu corazón si plenamente confías en Él? Nehemías oró y no tuvo la respuesta inmediatamente, tuvo que esperar. Y de hecho, como un hombre de carne y hueso como tú y como yo, su fe estaba siendo probada. Delante de ese Dios a quien él mostró su devoción y consagración, ahora está siendo probada su fe para poder orar y confiar plenamente en Él. ¿Sabes? Hay una manera de comprobar si estamos descansando en Dios. ¿Sabes cuál es? Es confiar en el Señor cuando no parece razón alguna para fiar en Él. Hay una manera de comprobar si tú realmente estás descansando en el Señor. Es confiar en el Señor cuando no parezca razón alguna para fiar en Él. Allí cuando no hay más puerta, allí cuando no hay más salida, ahí está tu corazón. ¿Confías en Él? ¿Descansas y dependes de Él? Luego que el rey preguntara, ¿por qué está triste tu rostro?, viene la declaración de Nehemías. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Y sabes cuál fue la declaración de Nehemías? Entonces temí en gran manera. Temí en gran manera. Interesante, ¿no?
Como que uno podría esperar en ese momento que Nehemías pueda decir, bien, bingo, llegó el momento. No dijo así. Temió. Hubo miedo. ¿Por qué tendría miedo cuando el rey nota la tristeza de Nehemías? Y aunque parece que el rey Atarjerjes está realmente preocupado por Nehemías, déjeme decirles que si el rey se disgustaba por esta escena, le podría costar la vida a Nehemías. Le podría costar la vida a Nehemías. Quiero relatarte el historial de Atarjerjes. Atarjerjes tenía un historial de derramamiento de sangre increíble. Él mató a su propio hermano mayor para tomar el trono para sí. Después de eso, mató al hombre que había asesinado a su padre. Los reyes persas rara vez eran reacios a la hora de matar. Incluso si esa persona es la más cercana a él. Solo hay un pensamiento. Si tú me disgustaste o me defraudaste, la conclusión es muerte. El comportamiento de Nehemías podría fácilmente interpretarse como una afrenta al rey. Nehemías venía orando todo este tiempo para que llegara este momento de anunciar al rey su petición. No era cosa rápida para un servidor como él que pueda comunicar en cualquier momento al rey lo que su corazón deseaba. Es en medio de esa tristeza y el temor donde Nehemías debería seguir esperando en el Señor, aún en el momento más crítico. Aún cuando todo pareciera que está cuesta abajo y el temor se asoma a la puerta de su corazón, la circunstancia de poder ver lo que ya no va a acontecer, tiene que seguir confiando. Un comentarista nos recuerda lo siguiente: la historia nos recuerda que aun cuando el pueblo de Dios hace la oración correcta acerca de los intereses que Dios ha puesto en sus corazones, todavía los puede hacer esperar. Porque el tiempo que ha señalado para contestar la oración no gira alrededor de nuestro tiempo. Aun cuando tu oración es correcta, está dentro de los parámetros de las Escrituras, el Señor todavía te hace esperar. ¿Por qué? Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. En el tiempo de Él. Antes de hacer algo para Dios, necesitamos esperar en Él. Hermanos, esperar en Dios en oración no es una pérdida de tiempo. A veces pareciera así, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan los teléfonos fijos que en algún momento tuvimos en nuestra casa? Cuando nosotros sacamos ese aparato de nuestra casa, mi hija pensó, ¿y qué es esto, papá? Dije, wow, estoy viejo. ¿Y tú te acuerdas cuando tenías una queja? No voy a mencionar la compañía. Te hacían esperar, ¿cierto? Y sonaba esa musiquita. Y decía, la música es para que te relajes, ¿no? Y te hacía esperar. Aún todavía, si tienes un móvil y quieres hacer algo, una consulta, una queja, cualquier sea la cosa, te pones la espera. Estás en la casilla número 10. 10. Y pronto, estás en la casilla número 8. Y así sube. Tú quieres la respuesta ya y la atención ya, inmediata y cuanto pronto sea. Pero déjame decirte que en la economía de Dios, esperar en Él
no es una pérdida de tiempo. Más bien, es una inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está modelando y preparando tu vida para que sea alineada a los propósitos del Señor. Imagínate que te respondiera inmediatamente y tú no entendieras los propósitos que Dios tiene detrás. Ahora, Dios lo puede hacer. Y tal vez un destello de la gracia de Dios te permita ver sus propósitos con claridad y tú digas, alabado sea el Señor. Pero déjame decirte que muchos de nosotros no comprendemos sus propósitos hasta haber pasado un tiempo de espera para recién decir, ahora sí sé, Señor. Ahora sí sé. Aún en la espera y aún cuando nuestras emociones están movidas, vemos la benéfica mano de Dios interviniendo en la vida de los suyos. Dios siempre va a llegar en el momento exacto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Dios siempre es Dios. ¿Lo cree? Porque esperar en Él, aunque nos cuesta bajo esta realidad caída, modela lo que nosotros no entendemos para poder comprender sus propósitos. Tal vez, no lo sé. En el caso de Nehemías, hacer entender todo lo que venía más adelante para seguir cumpliendo sus propósitos en Él. Número 2, la benéfica intervención de Dios en las acciones. Versículo 3 en adelante dice, y dijo al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Es aquí donde Nehemías entra en acción para presentar su petición al rey. Primero, ¿qué es lo que hace Nehemías? Nehemías despeja cualquier duda que el rey pueda estar teniendo en su mente. Para que el rey no piense que hay algo contra él, Nehemías dice, para siempre viva rey. Esta frase es un acto de lealtad. Yo soy tu copero. Yo estoy aquí contigo. Y mi lealtad no ha cambiado. Estoy aquí para ti. Y Nehemías quiere dejar bien claro que él no tiene nada en contra del rey, nada en contra de su reino, sino más bien él quiere su bienestar. Por eso grita a viva voz, para siempre viva el rey. En segundo lugar, las acciones que vienen a continuación nos muestran que Nehemías realmente dependía del Señor. Provienen sus acciones de una dependencia del Señor. Nehemías no solo muestra una genuina preocupación por el rey, sino que también es sincero acerca de su preocupación por Jerusalén. A pesar de que evita mencionar el nombre a dónde irá, en cambio habla y dice la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, y declara que esa casa de sepulcro de sus padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Para nosotros como que podremos llegar a decir, pero ¿por qué no dijo inmediatamente que va a ir a Jerusalén? ¿Por qué no dijo inmediatamente que es el tiempo para reedificar los muros de aquella ciudad? ¿Por qué mencionó casa de sepulcro de mis padres? Aquí viene el detalle. Los reyes, y está frente a un rey, no está frente a su amigo, su compañero de juego, su compañero de cuarto, está frente al rey de Persia, el imperio más grande en ese momento del mundo antiguo, el que estaba por encima de cualquier otra cosa. Los reyes tomaban muy en serio el entierro de sus antepasados. Por ejemplo,
El monumento de Darío el Grande era una tumba elaborada de forma de cruz cortada. En la parte superior del monumento, Darío estaba representado frente a un altar orando a un dios. A la izquierda y a la derecha están las representaciones de importantes siervos reales del rey. El exterior de la tumba representa a 28 personas que representan a las naciones que Darío había sometido. Además, la fachada de 4 columnas de la tumba es una réplica de unas entradas de su palacio. El interior de la tumba contiene sarcófagos excavados en la roca para el rey y su familia. Se cree que otras 3 tumbas en este sitio que siguen el mismo patrón son las tumbas de Jerjes I, Atarjerjes I y Darío II. Era la forma como los reyes llegaban a ese punto por todo el esplendor que manifestaba lo que ellos habían conquistado. La respuesta de Nehemías cuando él menciona la ciudad, casa de sepulcro de mis padres, como, a ver, sepulcros, capta la atención del rey. Pero cuando Nehemías expresa que la razón de su tristeza es la condición de las tumbas de sus padres, el rey se muestra muy atento y comprensivo. Las palabras de Nehemías reflejan el tiempo que pasó en oración y reflexión y también en el momento exacto y lo que él iba a decirle al rey cuando él tendría la oportunidad para acercarse a él y decirle. ¿Quién más que un hombre de confianza como Nehemías, copero del rey, conocía lo que el rey pensaba? ¿Quién más? Aunque el temor asomó a su corazón, se había preparado para este momento. Por lo tanto, no le sorprende que el rey le pregunte en el versículo 4, ¿qué cosa pides? No le sorprende. ¿Qué cosa pides? Y es allí donde nosotros vemos en la acción de Nehemías, ante la pregunta del rey, revela una total dependencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuál fue la acción inmediata de Nehemías? Entonces oré al Dios de los cielos. Increíble, ¿no? El rey sale con la pregunta del millón. ¿Qué cosa pides, Nehemías? Y en ese momento Nehemías debe decir, llegó el momento. Ponemos en acción todo lo que he venido conversando y pensado, mejor dicho. Y aquí está. No, él se puso a orar. Entonces esa oración fue inmediata, ¿cierto? No es que le dijo al rey, espérate un ratito, rey. Se fue, oró, y ahora sí, rey, ya tengo la respuesta. Muy probable que oró en el corazón, en la mente, pero la intención de lo que revela, de lo que Nehemías está, es que aun cuando tiene que soltar esa palabra para decir, me toca ir ya, no, primero dependo de Dios. Primero dependo de Él. Voy a orar. Ahora, esto no es un asunto como que, gracias, pastor, ya tengo la clave para dar mi siguiente examen. Me ponen el examen ahí, Señor, te pido, listo, el examen ya va a estar resuelto, Señor. Funcionó. No funciona así, déjame decirte. No creas algo que yo creí por mucho tiempo cuando estaba en la escuela. Que el hecho de no estudiar, Dios me respondería en el momento del examen para poder tener una buena calificación. A mí todo lo contrario. Pero lo que hacía Nehemías es que durante ese tiempo de espera llegó el momento exacto para decidir ese tiempo para orar y para anunciar al rey lo que estaba en el corazón. Y esto nos muestra que no hay mayor indicador de cuánto uno necesita depender de Dios que cuando eso sucede, inclina su corazón a la oración. ¿Qué reconoce uno cuando ora?
¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué reconoce uno cuando ora? Porque los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿cierto? Muchos de ustedes he tenido conversaciones donde hemos llegado a pensar, Señor, ayúdame a tener ese hábito, a poder orar. Pastor, ayúdame por favor. ¿Cómo puedo yo separar tiempos para la oración? ¿Cómo, Señor? Bueno, cuando uno ora, reconoce la insuficiencia de uno mismo y la suficiencia total de Dios para satisfacer absolutamente todo. Abrir tus labios al Señor, no decir, Dios, chévere, ya tú sabes, aquí estoy, mira, no. Abrir tus labios al Señor es para decir, yo no puedo, Señor. Soy insuficiente, incapaz. Tú eres todo suficiente para poder satisfacer lo que mi alma necesita. La oración nos ayuda a contemplar una perspectiva diferente. Muchos de nosotros que estamos aquí, o usted escuchando este sermón, tiene perspectivas en su mente. Mejor dicho, hay cierta cosmovisión en su vida que tiene una línea el cual está marcada. Algunos tengo la oportunidad de conocer más que a otros, pero de hecho hay cierta perspectiva, línea de vida que usted tiene. Y muchas veces lo que Dios quiere hacer es alinear no a tu perspectiva, sino a la perspectiva de Él, bajo una cosmovisión cristiana. Y cuando oramos, es que tú no te acercas a Dios bajo tu perspectiva, te acercas a Dios para alinear tu perspectiva a la perspectiva de Él. Cuando una persona que tiene miedo mira a Dios en busca de ayuda, el simple hecho de mirar a Dios cambia su perspectiva, ya que su perspectiva sale del enfoque de uno mismo. ¿Para qué? Para enfocarse en Dios, para enfocarse en Él. Nehemías en este momento manifiesta su petición, versículo 5, y dijo al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Esta petición tiene una data histórica, y te lo voy a mencionar en algún momento. Hasta aquí Nehemías no ha mencionado a Jerusalén, sino dijo la ciudad de los sepulcros de mis padres. Ahora, ¿por qué tiene una data histórica? Te lo cuento. El rey había dado un decreto anterior en relación a Jerusalén. Atarjerjes fue quien puso fin a la reconstrucción de Jerusalén cuando los hebreos volvieron por primera vez a Judá del exilio. En el libro de Esdras se dice de un tal Rehum, un samaritano, había enviado una carta al rey hablando de Jerusalén. Y registra a los enemigos de Jerusalén y cómo esta carta llegó a Atarjerjes. ¿Dónde está ese registro? Esdras capítulo 4, versículo 13 al 15. Le doy lectura para que usted esté atento. Pero en Esdras capítulo 4, versículo 13 al 15 dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueron levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerle saber al rey, para que busque en el libro de las memorias de tus padres, y hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones.
por la que esta ciudad fue destruida. Ajá. Ese fue el informe que recibió Atarjerjes. La pregunta es, ¿cuál fue su respuesta? La respuesta de Atarjerjes fue que la ciudad no sea reedificada hasta que por él mismo se diera una nueva orden de que eso pueda nuevamente comenzar. ¿Y qué tenemos ahora? A este Nehemías solicitando precisamente decir, envíame a ese lugar, a Jerusalén, para reedificar los muros. Dado que fue Atarjerjes quien puso fin a la reconstrucción de Jerusalén, como lo hemos visto en Esdras capítulo 4, Nehemías permite que el rey salve el honor y aún así le permite a Nehemías volver a la casa por una noble búsqueda. El respeto, la lealtad por la ciudad donde él creció, el sepulcro ahora de sus padres. Y nuevamente, en medio de todo eso, Dios nos deja ver que Él está interviniendo. No suelta ningún detalle porque veremos los resultados posteriores. Y por último, la benéfica intervención de Dios en los resultados. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y mira la respuesta. Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Por la pregunta del rey, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Todo indica que parece que Atarjerjes quería asegurarse que Nehemías regrese nuevamente a la corte. Nehemías le da al rey un tiempo establecido sin indicar cuál es ese tiempo. Más tarde nosotros sabemos que Nehemías sirvió como gobernador de Jerusalén durante 12 años antes de regresar a Atarjerjes. Y ese fue el tiempo que Nehemías estuvo involucrado en la reedificación de los muros, siendo ese gobernador para Israel en medio de esos tiempos. Atarjerjes quería que Nehemías vuelva. Y es interesante porque nos muestra en el versículo 6 que le agradó al rey enviarme. Después de esto, la petición es concedida. Dice versículo 6, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Cuando el rey respondió sí, afirmativo, positivo, petición aceptada, Nehemías toma la iniciativa de dar a conocer su plan. Nehemías lo primero que hace es solicitar cartas al rey para que cuando inicie su salida no tenga dificultades y, como el texto dice, sea franqueado su paso hasta llegar a Judá. Nehemías había hecho una investigación de los pormenores de este viaje. No desea que algo que no había previsto le tome por sorpresa. Es aquí donde vemos la acción de Nehemías ante la realidad de lo que viene más adelante, que mientras que oraba, Nehemías no solamente se quedó pensando, ¿y ahora qué me va a tocar vivir? Sino vamos a poner en marcha la acción y de cómo vamos a llegar a ese punto. Esto nos muestra la diligencia y la sabiduría de Nehemías. Él no deseaba que esta expedición sea detenida como sucedió antes en el primer retorno. Él deseaba que su paso por estas zonas estén custodiados y respaldadas por la carta del rey cuando él tenga que presentarse a los gobernantes. Recuerda, Nehemías no llegaba al nuevo aeropuerto de Jorge Chávez y disparaba con un avión y llegaba en menos minutos y listo, marcha a la obra y todo ello. No, el viaje era largo, tramo de caminata, tramo de navegación. Y Nehemías estaba atento a esos detalles. ¿Qué más hizo Nehemías? Versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey,
para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Nehemías hasta había estudiado qué recursos harían falta para la reconstrucción. Nehemías ya había tomado nota de las necesidades y dónde conseguiría ese material que le faltaba. ¿Qué le estaba faltando a Nehemías? Madera. Él sabía que había un bosque en el camino y aunque no sabemos el registro de aquel bosque, él conocía todavía el nombre de aquel guardabosque. ¿Cómo se llamaba? Asaf. Nehemías tiene en mente 3 proyectos por los cuales él solicita madera. El primero, él necesita madera para reparar las puertas del palacio de la casa. El segundo proyecto tiene que ver en relación al muro de Jerusalén. Y no tanto porque el muro tenga piedras, sino que necesitaba principalmente para las puertas y las torres, dado que los muros mismos eran en su mayoría de piedra. Y el tercer proyecto que tenía en la mente es para su propia residencia de Nehemías. Recuerden, la ciudad está en escombros, la ciudad está caída, la ciudad está en ruina. ¿Y qué nos muestra aquí Nehemías? Que pone en acción las cosas que el Señor está permitiendo. Planea, organiza, pone visión delante y dice, vayamos a hacer esto y construyamos en esta dirección. Hasta acá Nehemías pudo haber dicho, wow, qué tremendo administrador soy. Claro, tantos años aprendiendo con los persas cómo manejar la situación del gobierno y el Estado, viendo cómo se manejan unos asuntos delicados. ¿Cómo no voy a aprender la experiencia, pues? No. ¿Sabes por qué digo que no? Porque aunque él proyectó, planeó, organizó y vio lo que le hacía falta, él termina diciendo, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Te das cuenta? Nehemías era un capo en liderazgo. Sabía muy bien estrategia y planificación y organización. Pero él no olvidó la perspectiva alta que estaba delante. Y aunque él tuvo la petición concedida de parte del rey, él no olvidó que todo esto gira en torno a la benéfica mano de Dios sobre él. Nehemías buscó honrar a Dios en lo que hiciera y Dios le bendijo. Depender del Señor y actuar de una manera que le brinde gloria a Él debe ser la meta de nuestra vida. La bendición de Dios nunca depende de nuestro desempeño. Quiero que lo sepas bien. La bendición de Dios nunca depende de nuestro desempeño. Pero ¿sabes qué? A Dios le place honrar a los que le honran. Y a Dios le place mostrar su gracia con aquellos que son fieles. Por algo en la parábola de los talentos nosotros encontramos esa frase, es decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios bendijo a Nehemías. Él terminó el capítulo 1 diciendo, Señor, que pueda hallar gracia delante de ese hombre. ¿Y sabes qué? Esa gracia que él con el que concluyó en el capítulo 1 la está conectando ahora con la benéfica mano de Dios sobre mí. Esa benéfica mano de Dios sobre mí. Fue el Señor quien puso a Nehemías
en una importante posición como copero del rey. Fue el Señor quien orquestó que Nehemías recibiera el informe de su hermano y de los demás en relación a Jerusalén. Fue el Señor quien escuchó las oraciones de Nehemías. Fue el Señor quien movió el corazón del rey y dirigió a la decisión de su salida. Fue el Señor quien proveyó toda la protección de Nehemías para llevar a cabo esta misión. Fue el Señor quien movió a Nehemías a 100 de millas desde Susa, el lugar donde estaba, de vuelta a su pueblo en Jerusalén. Y Nehemías termina reconociendo que todo esto proviene de la benéfica mano de Dios. Yo te pregunto, ¿qué hay en tus manos? ¿Qué es lo que tú estás construyendo? ¿Qué es lo que tú vienes orando al Señor que pueda ser propicio a ese clamor? ¿Qué hay contigo? ¿Cómo se expone tu vida ante la realidad de lo que Dios te está permitiendo hacer hoy? No lo que vas a hacer más adelante, sino lo que hoy tienes. ¿Será que tú estás interviniendo y no dejando a Dios que haga lo que tenga que hacer porque tú quieres interponerte, porque lo que tú piensas que puede hacer es mejor de lo que Dios puede hacer? Yo sé que con tus labios no lo dices, pero es muy probable que en la práctica tus acciones revelen eso. ¿Qué hay de tu matrimonio? ¿Qué hay de la crianza de tus hijos? ¿Qué hay de tu trabajo? ¿Qué hay de tus estudios? ¿Qué hay de tu salud? ¿Qué hay de tus finanzas? ¿Qué hay de la iglesia del Señor? ¿Qué hay con tu servicio? ¿Qué hay con tu comunión con el Señor? ¿Qué hay en cuanto a ello? Los resultados no serán posibles si no van acompañados de la intervención de Dios. ¿Cómo aplicamos este texto? Actúas de manera desinteresada, sin buscar ventaja personal, por buscar amar y servir a tu prójimo, no importando en qué condición tú te encuentres. Das la gloria a Dios por lo que ha sucedido y no tomas el crédito para ti mismo. Reconoces con humildad la buena mano de Dios en lo cotidiano de tu vida, más que suponer que el resultado se debe a alguna habilidad o talento. ¿Cómo ves tu corazón delante del Señor? Porque hay algo que sí Dios nos muestra, aún en todo lo que puede estar saliendo conforme lo que uno desearía, es que nada de eso va a suceder si es que Dios no interviene y coloca su mano benéfica sobre ti. Y tú sabes qué es ser benéfico. Ese buen Dios, siempre bueno, está allí para intervenir en tu vida y decir y mostrar por medio de su palabra que aún en la situación más difícil, triste, desoladora, temerosa, dudosa, lo que pueda ser, Él siempre cumple sus propósitos porque Él siempre estuvo allí interviniendo. Descansas, dependes y oras al Señor. Así es la vida cristiana. Si no fuera por la benéfica intervención de Dios en la vida de un inconverso, ese inconverso no contemplaría salvación. Se necesita la intervención inicial de Dios para que la salvación en el corazón del hombre, ¡pum!, haga bomba y pueda ver el producto, aquel regalo llamado salvación en el corazón, en la vida de un inconverso. Se necesita la intervención continua de Dios en nuestras vidas para perseverar en el camino. Se necesita esa intervención constante de Dios.
No hay forma que nosotros podamos vivir ajenos a la realidad de Dios en nuestras vidas. Sí, lo pensamos y hasta lo decimos, pero que tus hechos revelen eso cuando tú estás frente a tentación, cuando tú estás frente a la realidad del pecado, cuando tú estás frente a la realidad de un día bueno o de un día no tan bueno. Tú descansas en la intervención benéfica que Dios tiene para tu vida, porque todo lo que Dios puede hacer es bueno para ti y todo lo que te lleva a depender de Dios vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata del Señor. Él siempre es bueno. Hay una canción que nosotros cantamos aquí en la iglesia. Y esta semana estuvimos nosotros recordando esas letras en casa. Y el título es No valgo por mi posesión. No valgo por mi posesión ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. La fama y juventud se irán como flor que hoy no está, mas vida eterna tú me das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Esta verdad hoy confieso, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues Él me compró y me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma está satisfecha en Él. Ese es ese buen Dios que te dice que tú no vales por ti mismo. No es lo que buscas, no es lo que pierdes, no es lo que tienes, no es tus fuerzas, no es tu conocimiento, no es tu opulencia, no es tu poder. Es Él que si no fuera por su mano benéfica en tu vida, tú y yo no estaríamos aquí. Y ese buen Dios nos revela que a través de la cruz, nuestra vida anclada en Él, nos espera un lugar hermoso para reconocer que no soy yo, sino siempre fue Cristo en mí para atesorar una vida en la eternidad con Él y mis ojos puedan contemplar y decir, tú siempre fuiste bueno desde el principio hasta el fin. Que Dios haga su obra en nuestros corazones.